gracias, diputado Ceroni. Tiene la palabra la diputada Camila Vallejo. Muchas gracias, señor presidente. Quisiera partir señalando que la reforma tributaria no ha sido sorpresiva. Si ustedes recuerdan bien, yo lo recuerdo perfectamente, el 2011, en medio de las movilizaciones sociales por la educación, el expresidente Sebastián Piñera dijo: nada es gratis en esta vida. Y claro, seguramente él argumentaba eso en función de decir que la educación no podía ser gratuita, porque lo entendía como un bien de consumo y no como un derecho humano, social y fundamental. Sin embargo, lo que nosotros entendimos en ese momento es que efectivamente el movimiento social y particularmente el movimiento estudiantil tenía que ser capaz de proponer un mecanismo para garantizar la propuesta o la demanda que estábamos haciendo en torno a el fortalecimiento de la educación pública, el avanzar en la educación gratuita, en fin. Y en ese momento, durante las movilizaciones del 2011, se conformó un grupo de estudiantes de la Universidad de Chile para estudiar nuestro sistema tributario, para estudiar la elusión, la evasión, los impuestos a la renta y también el tratamiento de nuestros recursos naturales. Ahí se construyó una propuesta de reforma tributaria para poder financiar de manera efectiva a través del Estado la demanda social que en ese momento era fuerte y que sigue siendo fuerte, que era la demanda por la educación pública, la educación gratuita y sin lucro. Una de las principales conclusiones de esa comisión, de ese equipo de trabajo de estudiantes, fue la eliminación del FUT. Y si uno recuerda bien, durante el 2011, la oposición de ese entonces ya empezó a recoger esa discusión. Se elaboró un documento sobre reforma tributaria que contemplaba la eliminación del Fondo de Utilidades Tributables. Y ese documento, una de las bases más importantes que sustentan la reforma tributaria del programa de la nueva mayoría. Es decir, hubo una señal, hubo una exigencia del movimiento social que fue recogida por el programa, además de las recomendaciones de la OCDE que señalaban que Chile debería avanzar en un sistema tributario más progresivo y que contemplara impuestos verdes, impuestos a las inmobiliarias, entre otras cosas. En efecto, hubo un origen social de esta demanda por una verdadera reforma tributaria. Y el objetivo tenía que ver con combatir la desigualdad. Si ustedes analizan los principales movimientos sociales que han tenido expresión en el último tiempo en Chile, surgen de un malestar que es transversal. Independientemente de las distintas demandas que hayan surgido, el malestar es transversal y tiene que ver con la desigualdad. La desigualdad es lo que ha generado descomposición social, es lo que ha generado una degradación del tejido social, es lo que ha generado malestar, enfermedad, es lo que ha generado la precarización de las condiciones de la gran mayoría de los chilenos, es la que ha generado incluso una mayor tasa de suicidio en nuestro país. Y ese malestar, ¿cómo se combate? Combatiendo la desigualdad. Pero la desigualdad no solamente se combate, y así lo entendimos en su momento y lo seguimos entendiendo, a través de garantizar derechos sociales fundamentales como el derecho a la educación gratuita, con un sistema público fortalecido, sin lucro, sino que también a través de la justicia tributaria. Y es por eso que se pensó la necesidad de una reforma tributaria, para financiar una reforma educacional, pero también para hacer justicia tributaria. Efectivamente, esto no va a resolver el total problema de la desigualdad en nuestro país, porque es un problema estructural de muchas aristas. Y es por eso que la Central Unitaria de Trabajadores, cuya directiva está aquí presente, también ha señalado que el problema de la desigualdad se origina en el mundo laboral y que tiene relación también, como se ha manifestado anteriormente, con el modelo de desarrollo que tenemos, el modelo de desarrollo económico de nuestro país, que es un debate que creo yo tenemos todavía pendiente, que es muy importante. Entonces, el principal objetivo tenía que ver con combatir la desigualdad y a propósito de eso, la propuesta de reforma tributaria, cuyas principales conclusiones implicaban la eliminación del Fondo de Utilidades Tributables, apostaba a hacer mayor justicia en la tributación. Y es verdad, ya lo han señalado, no solamente se ha señalado en esta sala, sino que lo han señalado múltiples estudios, organismos internacionales. Nuestro sistema tributario es profundamente regresivo. Hoy día, la gran mayoría de nuestro país, los más pobres, incluso los que ustedes denominan como clase media, son los que más tributan. En cambio, los que más tienen
Los que son dueños del capital, los que tienen más propiedad, los que tienen grandes empresas, pagan poco impuesto o realmente no pagan, porque han estado todas las condiciones en este país, lamentablemente seguimos siendo el mal ejemplo, legales, para eso pagan abogados tributaristas, para hacer elusión tributaria y no pagar impuestos. Eso es lo que tiene que saber la gran mayoría de los chilenos y chilenas. Es por esta razón que, en efecto, ¿cierto?, ha sido necesario avanzar en un sistema tributario progresivo. Los sistemas tributarios en el mundo tienen como por objetivo incidir correctivamente en la distribución del ingreso. Esto no va a solucionar el problema total de la distribución del ingreso, sin embargo busca generar un mecanismo correctivo para que, sentido común, básico, fundamental, los que tienen más, paguen más. Eso se ha señalado en todo momento. Yo creo que ahí hay un principio que creo que se ha perdido de vista. Y efectivamente el modelo neoliberal durante mucho tiempo nos ha impuesto otra concepción. El mito fundacional del neoliberalismo en Chile es precisamente que el mercado es la única forma de obtener eficiencia en un sentido de cómo se aprovechan mejor los recursos. Y que esa eficiencia es el único criterio relevante en la adopción de cualquier decisión. Es decir, un sistema tributario progresivo, en cambio, pondría el foco no solo en la eficiencia, sino que principalmente en la equidad para dar cuenta de los diferentes niveles de ingresos que existen entre los contribuyentes. Por lo anterior, es que la reforma tributaria impulsada por este gobierno intenta avanzar en la dirección correcta. La cuestión de justicia que estamos discutiendo no se agota exclusivamente en la mayor recaudación, que por cierto es necesario para avanzar en la garantización de derechos sociales fundamentales. Porque el principal cambio que se ha dado en el debate se ha centrado en un aspecto central de la justicia tributaria. Como ya lo decía, los que tienen mayor ingresos paguen más impuestos que los que tienen menos ingresos. Y esto no es un debate técnico, como se ha señalado en reiteradas ocasiones. Nunca lo ha sido y nunca lo será. Es un debate político. Y por eso es que lo que estamos discutiendo en el Parlamento y no está siendo resuelto por un panel de expertos. La pregunta que todos deberíamos hacernos es esa. ¿Estamos de acuerdo con que los ricos paguen más impuestos que los pobres? Responder afirmativamente es votar a favor de este proyecto de reforma tributaria que, si bien no resuelve de cuajo los problemas de la desigualdad en Chile, comienza a dar cuenta de un nuevo tiempo en nuestro país. Por eso rechazo categóricamente los argumentos de quienes sostienen que las decisiones políticas son técnicas, pues dichos análisis técnicos presuponen que la única forma de adoptar decisiones en materia pública en Chile es conforme a una idea de sociedad que se forjó con un golpe de Estado y que ya no es posible cuestionar. Quisiera señalar a propósito de esto un argumento que aquí se ha emitido y que creo que es importante reforzar con una idea principal que tiene que ver que el problema de la campaña del terror que se ha esgrimido con mitos que ya se han señalado acá, por ejemplo, que va a afectar a la clase media, que no sabemos dónde está la clase media, porque la verdad es que aquí la gran mayoría de los chilenos reciben menos de 500.000 pesos al mes, que va a afectar a las pymes. Hay algo más preocupante detrás de ese argumento, detrás de esos mitos, y que es que señalan que por cargarle más a los más ricos vamos a ser nosotros, o la gran mayoría del país, los que vamos a tener que pagar por aquello. Les dicen a los sectores más pobres, a los sectores de ingresos medios, que van a aumentar los créditos, que van a tener que pagar más altos costos en las cuentas de la luz, que van a disminuir sus pensiones, porque le vamos a cargar a más a los más ricos. Es decir, le están diciendo al pueblo que sea un pueblo sumiso, que sea un pueblo temeroso, que no se le ocurra hacer justicia tributaria, que no se le ocurra exigir que las grandes empresas paguen más impuestos, porque les van a cargar la mano a ellos. Es decir, témanle a los grandes empresarios. Me parece que eso es un discurso, o sea, lo que está detrás de esa argumentación es un discurso que es nefasto, que no llama a respetar el Estado de Derecho. Y quiero decirles con esto que menos mal que el pueblo se ha levantado, que el pueblo ha tomado mayor conciencia y ya la gran mayoría de la población sabe que es necesario avanzar en un nuevo sistema de tributación, que es necesaria una reforma tributaria y que es capaz, sin miedo alguno, de exigir que se respeten sus derechos. Y un pueblo que ha dicho ya basta de abuso, basta de desigualdad, que las grandes empresas paguen impuestos, que paguen como corresponde.
Eso es la línea central de esta reforma tributaria y es por eso que vamos a votar a favor de esta reforma. Finalmente, diputada. Sí, muchas gracias, señor presidente. Yo solamente quisiera señalar de que la gente hoy día no es tonta, que no va a caer en ese argumento, que la gente está más consciente de cuáles son sus derechos, y es por eso que en esta Cámara, en representación de la gran mayoría del pueblo, vamos a votar a favor de esta reforma tributaria. He dicho. Gracias, diputada Camila Vallejo.